Ahora tengo el gusto de presentar a Pablo Ibarra, el próximo docente que va a llevar adelante la clase. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral, integrante de la Comisión de Estado del Instituto Patria también, dirigente, director de negociación colectiva del Consejo Directivo de Capital Federal de ATE, y actualmente trabaja también como jefe de gabinete de la Subsecretaría Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de las Mujeres, Género y Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Pablo, la verdad que es muy interesante estar hablando, escuchando hablar de gestión pública. Bueno, yo soy una persona que también estoy en la gestión hace muchos años y nada, a veces no se tiene en cuenta la importancia que tienen las trabajadoras y los trabajadores en llevar adelante nuestras políticas. Son a veces los más castigados y la verdad que es muy interesante escucharlos en esta clase, porque quienes están, siempre hay que tener en claro que, como dicen muy bien los compañeros de ATE, los trabajadores del Estado son garantes de derechos, son ellos los que están garantizando todos los derechos día a día de cada uno de nosotros, así que bueno, siempre hay que tener muy en cuenta que cuando se habla de gestión hay que tener en primer lugar en cuenta quiénes son los trabajadores y trabajadoras que la van a llevar adelante. Así que bueno, te dejo, Pablo. Buen día a todos y a todas, gracias por esas palabras. Yo un poco retomando la exposición de Mercedes, obviamente voy a hacer más hincapié en el empleo público a nivel nacional, pero voy a hacer como un panorama por ahí un poco más histórico, muy a la pasada, porque el tiempo es medio tirano. Nosotros, el empleo público a principios del siglo pasado y durante gran parte del siglo pasado tuvo una estructura burocrática, quizás no en el sentido peyorativo que hoy se le conoce esa palabra, pero muy racional, weberiana, estructurada, con cierto prestigio en la sociedad. Y eso en algún punto, en algún momento, empezó a entrar en crisis en general en los estados nacionales, no solo en nuestro país, sino empezó a entrar en crisis hacia fines de los 70. Pero yo me voy a detener a analizar 3 o 4 hitos en nuestro país de esa época y que de alguna manera asignaron lo que fue el empleo público. La primera es que, a pesar de este modelo racional y en algún punto de la planificación del primer y segundo gobierno peronista, hay un hecho muy interesante que adquiere todavía cierta vigencia y que obviamente recomiendo a todos los participantes que puedan acceder, leerlo, sobre todo porque muestra su vigencia en algunos de los comentarios que hizo Mercedes respecto de los principios que sentó el gobierno de Felipe Solá con Claudia Bernaza en la Secretaría de Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires, que es la carta, o hoy por ahí se conoce más como carta, pero fue el discurso que dio Perón en el año 52, el 2 de julio de 1952, a los funcionarios públicos. Más allá de que en algún momento, en parte de su discurso, Perón dijo, bueno, reconozco que tenemos una organización buena, no tan buena, no excelente, pero soy amigo de lo bueno. Él, y me voy a permitir leer ese párrafo, porque me parece que no tiene desperdicio, él sienta lo que son, a lo largo de la carta, sienta de alguna manera las bases, no solo de la organización política del Estado, sino también de los principios organizativos y estructurales en los cuales basa el proyecto y cómo lo tienen que hacer carne los funcionarios públicos. Pero él dice, no puede haber un funcionario de ninguna categoría, ni un empleado destinado al servicio de la nación, que no piense estrechamente dentro de la doctrina nacional, porque él es un ejecutor directo de esa doctrina. Pero un funcionario o un empleado público que es el ejecutor directo por mandato implícito de la Constitución y de la ciudadanía no puede estar fuera de eso. Y nosotros, los agentes civiles de la nación, somos los encargados de realizarlas. Nada hay más fundamentalmente importante que eso. En esto, señores, establecida la doctrina nacional, nosotros tenemos una obligación permanente, es la de llevarlas
a todos los organismos estatales. Y en esto encierra la idea de que justamente planteaba Mercedes, que la plantearon a lo largo de varias exposiciones en este curso, es la necesidad de tener claro el proyecto, que no es un proyecto político partidario al que deba escribirse, sino es para qué está al servicio el Estado, y que de alguna manera forma parte de los mismos debates que inclusive hoy la coyuntura está planteando y que están en ese discurso magistral que tuvo Cristina Fernández en el CCK cuando fue la apertura del Parlamento Europeo, europeo y latinoamericano, el Eurolato. Entonces, yo tomo esto como algo muy importante porque a pesar de que el mismo Perón decía no era la mejor organización, para ese tiempo funcionó. La importancia y la idea de tener ese proyecto de alguna manera quedó instalada a lo largo de los años de ese modelo racional. Estaba no solo en ese prestigio del funcionario, en esa época no había tantas cuestiones de género, funcionaria también, pero estaba un poco eso que en algunos sectores, sobre todo para los que tenemos años de experiencia en la administración pública, se traducía en expresiones muy sencillas de tengo puesta la camiseta del organismo, tengo el compromiso. Eso estaba muy presente. A pesar de que, no debemos olvidarlo, a lo largo de nuestra historia, nosotros tuvimos 18 años de proscripción del peronismo a partir de lo que fue la Revolución Fusiladora. Y la vuelta de Perón, el gobierno de Cámpora, no fue un periodo en términos de tiempo muy importantes, sino que esos 18 años anteriores de proscripción del peronismo, de varios golpes, más la dictadura militar, generaron algún tipo de resistencia a políticas de derechos humanos, a políticas de valor en el Estado, y que fueron las que de alguna manera motivaron a Alfonsín a sacar en ese momento la necesidad de armar el cuerpo de administradores gubernamentales. En ese sentido es que tenía mucha explicación e importancia, porque había que sacar en ese momento al Estado adelante e intentar restituir esto que decía Mercedes, que es con todos y con todas, intentar encaminar un proceso democrático después de 40 años de dictadura, 50 años de dictaduras a lo largo del país. Después del periodo de Alfonsín, más allá de la cuestión de la crisis económica y de los intentos fallidos, inclusive respecto del libro que recomienda Cristina sobre la parte económica de lo que intentó Alfonsín, lo cierto es que desembocamos en los 90. Y en los 90, esa crisis que ya había entrado del empleo público por los años 70, tuvo una entrada importante en el gobierno nacional, inclusive en las provincias, con los preceptos neoliberales y el modelo gerencial o de nueva gerencia pública, por el cual se entendía y se llegaba a asimilar, y de alguna manera en eso también contribuía al discurso dominante, ese modelo que todos tenemos y representamos en nuestra cabeza, de Gasalla haciendo la empleada pública de atrás, en Corracé, que había que gestionar con gerentes, que esos marcos gerenciales iban a traer de alguna manera una práctica que se reconocía como virtuosa del modelo empresarial, liderazgo basado en comunicación efectiva
efectiva, y nos empezaron a vender algo que no solo llevó al fin, diría, de ese modelo racional del empleo público que todavía existía, a la eliminación de las plantas permanentes, por eso fue un ataque directo a las plantas permanentes que tenía el Estado, y a la proliferación de contratos que en ese momento salieron bajo una modalidad, no existía el monotributo, entonces directamente los y las trabajadores que el Estado Nacional durante los 90 contrataba lo hacían bajo un decreto que había sacado Cavallo, impulsado Cavallo, que era el 90-95, que de alguna manera eran lo que hoy conocemos como las consultorías, pero había una extinción muy grande de los trabajadores de planta permanente, hablando en general, y por otro lado algo que marcó Gustavo Longo en su exposición, que fue la reforma constitucional del 94 y la transferencia de miles de empleados públicos que o estaban en escuelas, esto que comentaba Mercedes, que hoy vemos en las provincias, que hay trabajadores de la educación pública, de la seguridad, de la salud pública. Bueno, en el Estado Nacional existía hasta el año 94 una gran cantidad de trabajadores nacionales en las provincias, de hospitales públicos, de escuelas, que fueron transferidas a las provincias con el objetivo que decía Gustavo de formalizar respecto del presupuesto público nacional, que había una reducción del gasto público. Los 90 nos encontraron con eso, el fin de la década del 90 y el principio del gobierno de la Alianza, nos encontró ya con directamente lo que comentaba Mercedes, que fue el fin del gobierno de Rucauf y el comienzo del gobierno de Felipe Solá, el descuento primero los despidos que existieron en el Estado, los ajustes que se realizaban. Recuerden que ustedes en esa época había asumido López Murphy como ministro de Economía y renunció ese fin de semana porque el ajuste que quería hacer era prácticamente imposible, e inclusive yo tengo muy presente la frase que dijo Gustavo Longo el otro día: es muy duro de bajar ese ajuste, ese número del porcentaje de gasto que tiene, creo que señalaba más o menos alrededor del 9% del presupuesto. Es muy duro de bajarlo, puede bajar en términos presupuestarios del 9 al 8 como en pico. Obviamente que esos son miles de trabajadores que pierden su fuente de trabajo, no estoy subestimando eso, pero en sí, en términos de ajuste presupuestario, no lo es, porque tanto en esa época como en lo que fueron los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, lo que se busca también es otra cosa. Ese porcentual muy chiquito de reducción de gasto público que impacta en miles de estatales, lo que busca siempre es ajustar y generar una transferencia de ingresos a los sectores más poderosos de los recursos que tienen asignados los y las trabajadoras públicos y privados, porque ahí es donde está el ajuste. La virtud de estos modelos como en los 90 y recientemente en estos 4 años de Mauricio Macri, tuvieron eso, digamos, de decir que iban a atacar eso que hoy algunos libertarios de alguna manera marcan como las manos del Estado que los aplastan y no los dejan crecer. En realidad son las manos del poder las que van por los salarios, las licencias y los derechos de los y las trabajadoras en general. No hay un verdadero gasto del sector público. Y llegamos a Néstor, digamos. Y con Néstor, yo tenía un apunte acá, porque quizás hoy es muy difícil relacionarlo, sobre todo para quien no estuvo en esa época, lo que era el Estado Nacional en época del 2003, no solo había estado desguazado las áreas sustantivas, de control,
de regulación que tenía el Estado Nacional habían estado desguazadas y había que recuperarlas, sino que además las oficinas públicas estaban desmotivadas, vacías, los regímenes de retiro voluntario, habían de alguna manera generado algo que era bastante difícil de revertir. Las normas de emergencia económica seguían vigentes, hoy siguen vigentes algunas todavía, dictadas en los 90. Lo que la lógica mandaba no era qué necesita hacer el Estado y cuál es la política pública y a quiénes debe llegar, sino cuánto gasto tengo. Y en ese contexto, en el 2002 se registraban 14.550 trabajadores que en ese momento estaban bajo el régimen de contratación del decreto 1184, que vino a reemplazar ese 92-95 que generaba. Es decir, esos cerca de 15.000 trabajadores nacionales lo que hacían era facturar. No tenían ningún tipo de derechos previsionales, no tenían aguinaldo, no tenían ningún tipo de obra social, cobertura médica, no tenían licencias, salvo la buena voluntad de algún compañero o compañera que se las registrara. Las compañeras que estaban embarazadas tenían que renunciar. Y esos y solamente había en esa época, de esos 14.800 contratos de monotributo en 2002, solamente había 90 contratos de ley marco, que es lo que se conoce como relación de dependencia, con todos los derechos y beneficios. 90 contratos en el Estado Nacional. El resto era planta permanente. Con eso asumió Néstor. Y Néstor trajo primero la decisión política de reabrir las paritarias. Y en el caso del Estado Nacional, a diferencia de lo que existe por ahí en la provincia de Buenos Aires, nosotros tuvimos, así como marqué algunos hitos de la década del 90, también tuvimos algo muy importante respecto del Estado Unido, un hecho muy importante que vino a cambiar un poco la lógica del empleo público, y que fue la sanción de la ley 24185, conocida como la ley Germán Abdala. Germán Abdala, todos lo saben, quienes no lo saben, fue un dirigente histórico del Consejo Directivo de AT Capital, fue su secretario general, pero además fue un diputado nacional por el Partido Justicialista, integrante del Grupo de los Ocho, y Germán logra la sanción de una ley que le reconoce el derecho a la negociación colectiva, no solo a la discusión paritaria. En los 80, a principios en realidad de los 80, con el gobierno de Alfonsín, existía una mesa de discusión salarial, una mesa participativa en donde iban los sindicatos estatales a intentar negociar el aumento. Pero la ley de Germán Abdala lo que hace es la posibilidad de convertir a los trabajadores y trabajadoras representados en sus organizaciones sindicales a discutir en general la lógica del empleo público, con algunas restricciones. Cuando nosotros hablamos de empleo público nacional, hablamos de una variedad muy grande. Obviamente, del 94, la reforma constitucional del 94 para acá, excluimos trabajadores de la educación. Tenemos algunos trabajadores de la salud pública, porque el Hospital Posadas resistió esa época privatizadora de los 90, probablemente por el hecho de que se lo tiraban encima a la provincia no lo quería agarrar, pero otros hospitales llegaron a sobrevivir, otros no, lamentablemente fueron transferidos a las provincias. Pero cuando hablamos de empleo público nacional post reforma del 94, hablamos de que tenemos una cantidad aproximada de 400.000 trabajadores públicos nacionales. Esos 400.000 trabajadores públicos nacionales, cerca de la mitad, un poquito más, son trabajadores de seguridad, de Fuerzas Armadas, son trabajadores no civiles, ¿sí? Son Policía Federal, Ejército, Armada,
aeronáutica, prefectura. De esos otros, de la otra mitad, un poquito menos de la mitad, son trabajadores considerados civiles. Dentro de esa categoría tenemos los trabajadores civiles que están en esas Fuerzas Armadas de Seguridad. Tenemos los trabajadores propiamente dicho de la Administración Pública Nacional, pero también tenemos trabajadores de las empresas públicas que todavía sobrevivieron, de los trabajadores que están en empresas como la Dirección Nacional de Vialidad, los trabajadores y trabajadoras del ANSES, de la FIP. Es decir, tenemos una serie de colectivos, los trabajadores del INCA que mencionó Claudia respecto de elogiar la estructura y el diseño que tenía el INCA. Todos esos trabajadores tienen una particularidad, son todos estatales, pero también tienen la particularidad de no considerarse a veces todos esos trabajadores estatales. Los trabajadores del CONICET, los investigadores. Sí, tiene una heterogeneidad en el empleo público que a veces suele ser compleja y es difícil de abordar, pero lo que planteó tanto la ley Germán Abdala como el primer peronismo, porque esto también hay que comentarlo, el primer peronismo definió que algunas organizaciones sindicales estatales de esos organismos y empresas públicas tuvieran negociación colectiva a partir de la sanción de la ley 14250. Entonces, llegamos a los 90 con una parte del empleo público nacional en paritarias, trabajadores del ANSES, de la FIP, de aduana, de vialidad, con convenios colectivos, algunos desarrollados con avances y otros no tanto, y los trabajadores propiamente dicho de la Administración Pública Nacional sin convenio colectivo. Hacia fines de los 90 se empieza a negociar un primer convenio colectivo, genera algunos avances, pero la tendencia de esa época era, como de alguna manera lo popularizó la ley Banelco, era negociar a la baja. Por lo tanto, ese primer convenio colectivo que se homologó por el decreto 66/99 fue objeto de impugnaciones, reclamos y no terminó de aplicarse en una administración pública que en ese momento estaba con derechos muy mínimos. Y recién es Néstor el que convoca a esa discusión a partir del 2004. Y en eso yo quiero hacer un rescate de dos figuras que conocí en esa época y que para mí fueron muy importantes. Una que fue Norberto Ivancic, en ese momento el secretario de Gestión Pública de Néstor, el primer secretario que tenía la voluntad constante y consecuente de que esos 14.500 trabajadores que estaban facturando pasaran a tener derechos laborales. La curva de esos 90 contratos formales y los 14.000 contratos monotributistas empieza a cambiar en el 2005. En el 2005 se empieza a revertir y empieza a haber más trabajadores contratados con derechos laborales por la ley Marco que trabajadores monotributistas. Porque lo que hace Néstor e impulsa es, acordando en paritarias, dictamina, saca un decreto, en ese momento el primer decreto fue el 707 del 2005, por el cual dispone convertir esos contratos irregulares en contratos regulares, en empleo formal. Obviamente que eso un poco en algún punto quedó trunco por el fallecimiento de Norberto, por esa figura que vino a poner ese proyecto político en la función pública del que hablaba Perón, del que ponía Claudia Bernás en Provincia de Buenos Aires. Quedó por ahí un poco trunca con algunos cambios que se produjeron, pero se fue avanzando
Y obviamente lo que no se pudo realizar es convertir en trabajadores de planta permanente a los trabajadores que iba llamando y necesitando el Estado. Pero los iba llamando no en función de generar política de empleo solamente, sino de las necesidades que tenía el Estado de llegar a cada uno de nuestros ciudadanos en la ampliación de derechos que había comenzado a partir del 2003. Esa era la consigna. Quizás lo que quedó trunco en ese momento, y quizás es hoy lo que nuestro gobierno debiera poder avanzar, es cómo en los diferentes regímenes, en los diferentes convenios colectivos, en los diferentes escalafones, cómo aplicamos esos procesos de regularización aplicando estos tres conceptos, o estas tres dimensiones, o estas tres capacidades que nos contaba Mercedes recién, que se necesitan tener en el Estado Nacional. Para no confundirnos, porque esos procesos de selección que no siempre se realizan, pero cuando se realizan están basados únicamente en las capacidades técnicas del trabajador o de la trabajadora, o en alguna medida, en algunas capacidades relacionales que se puedan medir, cuando no se basan también en esas capacidades éticos e institucionales, cuando no está claro por qué ese trabajador y trabajadora va a defender el organismo en el que está, no solo ponerse la camiseta, sino también ponerse la camiseta del Estado Nacional, del trabajador y trabajadora pública, ese compromiso con el Estado de Derecho, con la ampliación de derechos, lo que nos ocurre es lo que nos ocurrió a partir del 2015. Y quizás, no sé cómo estoy de tiempo, pero para ir cerrando un poco este tema, cuando nosotros presentamos por parte de la Comisión de Estado, presentamos el proyecto de ley de formación pública, que hicimos un proceso muy rico de discusión con todos los sindicatos públicos, con las distintas partes intelectuales, universitarios, académicos, de distintas extracciones, en donde lo que nos unificaba es este proyecto nacional al cual debe estar al servicio del Estado. Hubo un comentario de uno de los representantes sindicales que fue muy claro, que creo que en ese momento fue Flavio Vergara del Instituto Malbrán, que contaba la anécdota de una trabajadora que había votado a Mauricio Macri en 2015, que se quejaba de que estaban muy altos los impuestos. Justamente una trabajadora pública quejándose de esto es algo que nos tiene que llamar la atención, es algo que debemos resolver. Porque, como decía también Mercedes, estas tres dimensiones que es necesario evaluar, no solo se evalúan al ingreso, se evalúan al comienzo de la contratación de una persona, no solo cuando pase a planta permanente, se evalúan en todo momento, tienen que formar parte del ejercicio cotidiano, tiene que haber comunicación, es fundamental que sea con todos y todas, que no sea un traigo a mi equipo, desplazo el resto. Hay que involucrar a todas y todos los trabajadores estatales en la gestión, hay que conducirlos y hay que tener política de formación en este mismo sentido. Por eso, de alguna manera, me voy a remitir brevemente al proyecto de ley de formación pública, porque está colgada en el aula virtual, los invito a leerlo, pero es absolutamente importante que el Estado haga formación en este sentido. Y esto no quita la formación individual, técnica, que debe realizarse en el organismo. De hecho, digamos, conozco infinidad de escuelas, creo que en el chat hace un ratito se nombraba alguna escuela puntual que algún organismo público puede tener de formación, y la calidad
de esa formación. La Dirección Nacional de Vialidad, por decisión de Perón, tenía una escuela de trabajadores viales que la última dictadura militar cerró y que Néstor volvió a reabrir y que Mauricio Macri volvió a cerrar. Y que tiene una capacidad técnica brillante, pero eso hay que acompañarlo de la formación ética ciudadana, de la necesidad de que todos los trabajadores y trabajadoras del Estado no tengan una ideología puntual o una adscripción a un proyecto político partidario, que tengan un compromiso permanente con a quién está al servicio del Estado y las políticas públicas que debe realizar, a quién le llegan cada uno de los beneficios que las y los trabajadores que también gestionan están teniendo en la mira. Bueno, esto ha sido un pantallazo. Obviamente que hay algunas cuestiones que nos escapan o algunas cuestiones respecto de la carrera puntual. Nos pasa lo mismo, con evaluación de desempeño, que es un ritual formal, que de alguna manera las lógicas de los 90 que se imprimieron en SINAPA no quedaron, que quedaron de alguna manera todavía en algún punto vigente. Hay mucho por realizar, hay mucho por caminar, pero hay que tener como ese horizonte. Y los invito a todas y a todas a discutirlo no solo en este seminario, sino dentro de la Comisión de Estado de Administración Pública. Son los debates que nosotros tenemos, son los lugares donde nosotros podemos ampliar cada una de estas cuestiones. Reforzar también como último punto la importancia que para nuestro proyecto político tienen las organizaciones sindicales, tienen los trabajadores y las trabajadoras estatales a través de sus organizaciones sindicales. Algo que no ocurrió en los últimos 4 años del gobierno del macrismo. En general, los proyectos neoliberales, además de tener estos proyectos de nueva gerencia pública y de hablar de estos valores empresariales que debería tener ayornados el Estado, también tienen estas prácticas. Voy a contar una infidencia, pero algo que nos pasó, porque bueno, obviamente a partir de que gobernó el macrismo había que tener una interlocución desde los sindicatos con las autoridades de lo que en ese momento era el Ministerio de Movilización. Y una de las altas funcionarios del Ministerio de Movilización, en las charlas que teníamos, donde íbamos a discutir sobre reincorporaciones de trabajadores y trabajadoras despedidos, se jactaba de contar su experiencia muy lejana de cuando trabajaba en CEBEL y de los métodos que aplicaba para cuando tenía problemas con los delegados gremiales. Ellos buscan automáticamente buscar la beta corporativa sindical. Ellos buscan que los sindicatos nos defendamos no solo eso que Germán Ardala decía, el Estado no es algo ascético, es algo que está en disputa y que tiene que ver con hasta el servicio de qué proyecto de nación está puesto. Ellos buscan, en el movimiento obrero organizado en general, buscan que el sindicato se pierda en sus temas corporativos. La gran virtud del modelo sindical argentino es que los sindicatos discuten sus temas corporativos, pero también discuten el modelo del país y también se organizan. Y ahí también hay un debate. Y en ese lugar es donde, para nuestro proyecto político, cobran importancia las organizaciones sindicales. No como simplemente un mero actor que reclama o se va a obstaculizar al cambio que desde el Ministerio de Movilización querían hacer, sino como actores centrales a los que hay que conducir y con los cuales hay que ir hacia un mejor Estado, un mayor Estado, que es lo que
a los premios. Muchas gracias.